Déjame meterme, en principio quiero meterme con el ir directo al suicidio, Sí, porque me llama la atención, cualquiera, digamos, yo una vez escuché la frase, cualquiera puede llegar a matar dadas las circunstancias, ¿no? Dadas las circunstancias, cualquier ser humano puede llegar a asesinar. ¿Cualquier ser humano puede llegar a suicidarse? ¿También? no, No. no, O sea, hay que tener no, una... Ok. sí. O sea, sí, sí, esta frase de cualquiera puede llegar a matar, bueno, habría que evaluar mucho las Claro, circunstancias, por eso ¿no? lo Pero que la puedo dejar el que lo decía decía, más dada la abierta, ¿no? circunstancia que Claro, tu vida dependa de vos o alguien más claro, en circunstancias muy extremas. Por eso claro. también Sí, iba tu también la vida o la de pregunta a tu eso. hijo, ¿no? Sí. Exacto. Pero en el caso del suicidio, no. En el caso del suicidio es muy importante igual separar algo que habitualmente no se separa y se pone en la misma bolsa, ¿no? Que es, una cosa es el suicidio y otra cosa es lo que se llama parasuicidio. A ver. El parasuicidio es la persona que necesita capturar la atención, llamar la atención de alguien porque necesita algo a cambio para no matarse. O sea, utiliza su vida como moneda de cambio. Mm. Entonces, por ejemplo, te dice, si mi pareja vuelve conmigo, yo no me mato, o me mato si mi pareja me abandona. Me mato si no me dejan ver a mis hijos. Me mato si no me devuelven el trabajo. ¿No? Ujú. ¿Y qué sucede? Muchas veces llegan a tal extremo que se mueren, ¿sí? Se caen, se paran en un balcón, en una cornisa y se resbalan y se caen. Se cortan las venas y no llega a tiempo el SAMUR o el SAME, ¿no? Entonces se mueren, no se suicidaron, es un parasuicida, es una persona que no puede, digamos, no tiene tolerancia a la frustración y utiliza su propia vida para hacer ese intercambio. Pero Ese es el esa amenaza parasuicida. tiene algo de veracidad o nunca o solamente lo está diciendo Como pero A no ver, piensa que hacerlo. coquetea un poco, ¿no? Con eso. exacto, tal cual, muy bien. Se llama coqueteo con la muerte. Muy bien, porque claro, lo que hace es llegar al extremo. No es que tiene veracidad en que, mirá que lo hago, pero Ajá. no tiene intención, ¿sí? La intención no es matarse, porque si vos le das lo que te pide, no se mata, ¿no? Vale, pero Entonces no hay intención de si matarse. utilizando esa amenaza vos decís no, ¿se puede llegar a matar? Ahí depende mucho de cómo se negocia, Ok. ¿sí? Por eso ahí es muy importante entrenar a los profesionales que van a negociar en ese momento, al negociador, ya sea policía, bomberos o algún psicólogo o quien esté en ese momento cumpliendo el rol de negociador. ¿Por qué? Porque puede avanzar, avanzar, avanzar en la apuesta, ¿no? Y sí matarse, pero sin haber sido esa la intención original. Ahora, el suicida, que es el que al revés, justamente todo lo contrario, trata de que el otro no se dé cuenta, trata de que no se advierta que se va a matar, aunque por ahí pueda decir que se quiere matar, se va a matar, no resulta muy creíble, a veces sí, a veces no, pero la escena del suicidio la hace muy, digamos, es muy premeditada, es muy organizada, no es al azar, no es cualquier cosa, no es cualquier lugar, no es cualquier Y momento, cuál es la ¿no? aplicación de Y la la hace, psicología para eso? Para sí, preparar, ¿cuál es la aplicación de la la- psicología de preparo todo? ¿Para que me encuentren? ¿Para que me lloren? ¿Para cuál claro, es? Una dedicación, ¿no? claro. Exactamente, se dedica, ¿no? Hay que, tiene toda las escenas de suicidio tienen toda una lectura muy especial, ¿no? Entonces siempre, por eso es muy importante desarmarlas cuanto antes, o sea, entenderlas cuanto antes para que la familia quede y los seres queridos, ¿no? Cercanos queden lo menos afectados Perdón, te voy posibles. a interrumpir un Porque segundo ahí. justamente, Te voy a interrumpir un segundo. dale, Te hago una pregunta. sí. ¿Vos podés leer una escena previa? O sea, ¿podés leer mensajes, submensajes? Me pasó hace poco que me cuentan de un nene chiquito, 7 8 años, que le cuenta a la mamá que tenía una lista con los compañeritos y que tenía pensamientos oscuros. ¿A vos eso te hace sonar una Ujú. alarma? Eso genera alarmas, sí, A esa eso te edad despierta también. alarmas. Sí, mira, en Argentina el rango de suicidio empieza a los 8 años, ¿sí? O sea, nosotros tenemos casos Claro, de suicidio a partir de 8 años. claro. Esto tiene que ver con las redes sociales, ¿sí? Tiene que ver con el acceso que los chicos tienen desde muy chicos a la información sobre suicidio y a que el formato que tiene el suicidio en los chicos es a través del juego, ¿sí? Hay juegos, Charlie Charlie,
la ballena azul, la jarra loca, ¿no? Donde Eso se juegan como en los videojuegos, juegan por Acá, etapas, acá, hasta que la última etapa es el suicidio. acá se escucha de fondo un himno que conocemos todos porque Ah, yo No, no lo escucho. no, no, no. no se llega hasta escucharlo, ¿no? Bien, no pasa nada. No, No, porque nos reímos siempre que, claro, también tiene que ver un poco con la cultura, con la educación, con un montón de cosas que hace que no sé si vos lo analizás, perdón, sociológicamente, de que una cultura un poco más devastada que otra, como es la Argentina, lleve a más cantidad de depresiones y suicidios. Sí, un poco iba por eso mi pregunta, porque relacionado con ella se encarga más de desastres, de cosas, que es algo que vos no tenías pensado. O sea, se te inunda tu casa Sí. y hay alguien que el disparador, bueno, justo la palabra, es el suicidio. Digamos, sí. y no tenías pensado por ahí. Lo que Por hace, eso mi pregunta fue si cualquiera puede claro, determinar, se me quema la casa o se me claro, inunda la casa, ir para el suicidio de algo que no lo tenía pensado. O sea, no... Ah, ¿te acuerdas? Yo una no. vez te había hecho esa pregunta, Ali. Sí, sí, exacto. Sí, 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 hay gente que sí, como que tiene esa faceta dormida Claro. y quizá no se le despierta nunca y quizá algún disparador se la despierta. claro. No, en realidad la faceta no está dormida. Justamente se llama disparador, lo que hace que la persona en ese momento tome la decisión. Por eso hay que tener mucho cuidado, insisto, porque acá es donde suelen aparecer las escenas del culpable, ¿no? Entonces, porque lo dejó la mujer, porque lo echaron del trabajo, porque se le quemó la casa, porque perdió todo su dinero, se suicida, ¿no? Entonces yo siempre hago la pregunta al revés. Entonces quiere decir que todo aquel que en este momento lo está abandonando su pareja está en riesgo de suicidio, o todo aquel que en este momento tiene un problema económico está en riesgo de suicidio, y la verdad es que no, de Ok, ninguna manera, ¿no? Entonces tenemos que poder separar. El disparador es que la persona que está pensando en suicidio, una persona que se suicida, nunca se le ocurrió el día anterior. Solamente imaginen, cualquier escenario de suicidio necesita preparación. Necesita una soga para colgarse, una viga que te aguante, un árbol, necesita un arma cargada, sí, necesita cierta cantidad de medicación, el espacio donde la va a tomar, el momento para que no haya las personas que no quiere que estén, el horario en el cual quiere que suceda para que lo encuentren las personas que quiere que lo encuentren. O sea, hay una cantidad de organización en el suicidio. Entonces no es al azar. El disparador lo que hace es que diga, bueno, listo, este es el momento, ya esto no lo aguanto más, no quiero más, no soporto más esta vida. El suicida tiene lo que llamamos invertida la angustia. La angustia está puesta en la vida y no en la muerte. Cuando te habla de la muerte, te habla siempre como de la libertad, el alivio, por fin me voy a liberar, voy a ser libre, ya no voy a sufrir más, ya no tengo que aguantar más nada, ¿no? Todo está puesto en la muerte. Y la vida es un calvario. Claro. Entonces, cuando llega el momento de que ya no puede más con todo eso y aparece un disparador, siempre hay un disparador, algo que sucede y dice, listo, ya está. El gran problema es que muchas veces a ese disparador se le atribuye la culpa y en realidad no, es simplemente un punto en el camino, ¿no? suponete que hay alguien con depresión, ¿no? Que toda la vida tuvo depresión Sí, y que la transitó y que la vida es dolorosa, qué sé yo. O sea, hay que diferenciar sí, entre el tipo que es o tiene una estructura suicida y el disparador, porque quizás, como decís vos, el disparador no tiene la culpa. Ya el tipo estaba preparado Eh. para suicidarse y estaba buscando no sé si buscando es la palabra, pero sí que algún motivo le desató ese acto. O sea, hay una estructura previa de depresión o de ansiedad, no sé cuál es la patología de claro. base. Hay un porcentaje, claro, hay un porcentaje que en estos momentos, en el contexto histórico, es muy bajo, de porcentaje de personas que claramente, como decís, que tienen o situaciones de depresiones graves, ¿no? Lo que llamamos una depresión clínica, no el estar triste o el estar No, depre, como claro. decimos a veces, ¿no? Una depresión, personas que no se pueden levantar, que están medicadas, que Falta de no pueden hacer voluntad, sí, nada, sí. ¿no? Claro, trastornos de personalidad, límites, paranoias, problemas de adicción muy graves que generan, ¿no? Paranoias o alucinaciones. En esos casos, el suicidio conforma parte de esa sintomatología, ¿no? Es lo que llamamos habitualmente la ideación suicida como el cuadro clínico. La Ujú. En ideación muchos de los suicida. casos, con la medicación eso lo controlan, ¿sí? Ahora, hay casos donde o no es suficiente o la persona no está tomando regularmente la medicación y Claro. entonces aparecen este tipo de situaciones. Ahí sí el suicidio es un suicidio que forma parte de una patología, ¿no?
Acá un oyente nos retó porque dice que cuando estabas hablando de la escena era interesante y nosotros te cortamos. Así que por favor, continúa con el tema de la preparación de la escena. Ah, bueno, nos organizan desde Sí, afuera, sí, está sí, muy no, tienes bueno. razón. No, no, el oyente, estamos trabajando para usted, oyente. Así que dígame. No sé qué Era estábamos la, De la la diciendo, Martina, preparación. de la de cómo se organiza la escena, Claro, Sí, de cómo yo, se no, no, lee. de que uno está dejando un mensaje, deja un mensaje para alguien más. Es Mm, para sí, que, para jugar con la culpa del otro, sí. lo hace el suicida para decir, me estoy suicidando por tu culpa, o a veces no, o a veces sí. Siempre se dejan cartas, a veces no, a veces sí. Hay de todo. Eh, a ver, acá no es que hay un manual para que uno diga, bueno, hay cosas que sí, ya la experiencia y el camino nos van mostrando y nos han enseñado, y hay cosas que no las podemos controlar porque se trata de personas, ¿no? Y que cada uno es diferente. Entonces, el que es manipulador y te va a manipular hasta después de muerto, se suicide o no se suicide, ¿no? O Claro. sea, hay gente que se muere, se murió el abuelito y te sigue manipulando desde el más allá, ¿no? Porque hizo algo, dejó algo, o hasta que no te cases no cobras la herencia, ¿no? O sea, Sí. esa tiene que ver con formas de ser de cada uno. Entonces habrá personas que sí dejan algún tipo de nota culpando a alguien o diciéndole algo a alguien como últimos actos de manipulación. Ahora, sí en general dejan algo. A veces estas notas por ahí son muy hollywoodenses, ¿no? La Sí. nota del suicidio. Muchas veces está la nota del suicida, pero muchas veces hay otros indicadores. Hay indicadores muy claros que lamentablemente se ven después, porque en el momento no nos damos mucha cuenta, que es que la persona que está planeando el suicidio comienza a despedirse, ¿no? Entonces en esa despedida previa que comienza a hacer, por ejemplo, regala cosas. Entonces un día vos vas a tu casa y te regala algo que sabía que a vos te gustaba y te lo quiero dar, y después va y le regala a otro otra cosa, y después acomoda su dinero, le da dinero a otro familiar, y te dice un día que te quiere muchísimo y Deja un vos no cuaderno. entendés de dónde vino, te Deja un abrazó, te cuaderno con la dice que te clave. quiere un montón, ¿no? sí, sí, no, porque Claro, acá. Escúchame, acá justo, porque manda una oyente, manda justo hoy, hace 10 años se suicidó mi hermano menor y siempre me quedó la duda del por qué. ¿Qué respuesta se le puede dar? es que no hay un porqué. Por eso, ojalá hubiera un porqué para que pudiéramos nosotros antes poder evitar, ¿no? Entender que la persona, lo que más nos cuesta a todos entender que la lógica del suicida es diferente a la nuestra. Y que Ok. el suicida elige a veces con mucha presión propia, ¿no? Con mucha angustia, con mucho dolor, no es que elige libremente o alegremente, me refiero, ¿no? Eh, Pero que toma esa decisión de que su mejor opción es morir. Para el resto de las personas es muy difícil de comprender, es una de las cosas más difíciles de entender. ¿Por qué? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me dejó que le dé una mano? Porque simplemente decidió que quería eso. Y eso es muy difícil de entender. Y te digo, hay que poder comprender esto de que la angustia está puesta en la vida. Para esa persona la vida no tiene sentido, pero duele. para él o para ella no tiene sentido. No porque el resto tenga la culpa o porque el resto no me haga feliz o porque dependa de alguien o de algo. Es una cuestión totalmente personal donde la vida deja de tener sentido y la muerte comienza a tener sentido. De hecho, ven la muerte como un espacio. Cuando vos hablás con personas que han intentado suicidarse o que la idea la confían y te la van contando, te describen escenarios, ¿no? Voy a estar con mi tío, con mi abuelo, me voy a ir de joda, voy a descansar, por fin voy a estar en un lugar bonito, y vos decís, ¿cómo sabes esto, Ah, no? O sea, ¿quién te dijo que eso está así? Y sí. esa es la mirada que tienen, sobre todo muy ligada a la libertad. La palabra de libertad aparece todo el tiempo, libertad, liberación, voy a ser Es libre. irónico porque le Entonces ponen es muy cosas complejo. conocidas. Irónico porque le ponen cosas conocidas a la muerte, algo que evidentemente conocen Exacto. sobre algo que desconocen, ¿no? Exactamente. Y ahí donde viene el gran planteo de qué nos pasa como cultura en dos puntos, ¿no? Uno es en cuestión de los mensajes desde las religiones, que si vos escuchás se parecen bastante, Sí. ¿no? A que hay otra vida y hay una vida sin dolor Mejor, y hay sí. una vida de alegrías y sin sufrimiento, desde donde qué imágenes generamos.
Y por otro lado, también estamos en un momento cultural y social, en el mundo occidental, no tanto en el oriental, pero sí en el occidental, donde la tecnología nos llevó a un aislamiento absoluto, que no le podemos echar la culpa a la pandemia, donde vivimos metidos adentro de un teléfono móvil, Sí. adentro de una computadora, Mm. donde creemos que tenemos 5.000 amigos, que es el tope del Facebook, pero la realidad es que al lado no tenés a nadie, que hemos perdido la capacidad de expresarnos, que nos expresa un emoticón, Pero o son nos todas malas las de la expresa tecnología, son un todas siempre muñequito. malas las de la tecnología. No hay una buena que haya tirado, No, ¿no? no, sí, no, son Ah, muy buenas, ah, por ok. eso funcionan. Ok. Pero son muy malas a nivel de comunicación, Mira. porque no hemos podido incorporarlas manteniendo el vínculo humano. Han cortado el vínculo humano, ¿no? Son muy buenas, Pero yo esto, cuando mira que hablamos de estamos esto, hablando, yo estoy, cuando yo hablo de esto, sí, digo, pero yo ahora puedo hablar con mis padres rápidamente que están en Argentina y por ahí en los 80 no lo podía hacer porque tenía que buscar un teléfono que estaba en Plaza Cataluña y yo tenía, o sea, Sí, pero también puedes... no es al contrario más comunicación. Pero Digamos, también... nosotros estamos hablando ahora contigo y te podemos ver y no es más facilidad de comunicación. Sí, pero también puedes evitar no ir en 3 años a Argentina. Ok. Porque decís, bueno, no, total los tengo por teléfono. Y el abrazo no está. Estás hablando de la nona. Estoy hablando de mí. hago la videollamada, y total es lo mismo. Claro, claro. Y si estés muy lejos, salís de ahí y podés decir, me voy a tomar un café, una cerveza con un amigo, y Sí. llegaste al bar y cada uno saca su móvil y Mm. se ponen a mirar mensajes en lugar de estar juntos, de conversar o de charlar. Y podés mantener parejas a distancia y podés un montón de cosas que yo no sé hasta dónde Qué están bien eso, buenas. Pero sobre bien todo perdemos la capacidad de hablar. Si vos Claro. te prestás atención, la gente ya no se cuenta tantas cosas, ya no habla tanto, se mandan mensajes, se mandan historias, se mandan dibujitos bailando, cantando y haciendo, pero Memes. no es tan fácil que te digan te quiero, te extraño, te quiero contar lo que me pasa, cosas que Y antes sí antes pasaba sucedían. porque nuestros padres siempre fueron menos comunicativos que nosotros. No es que el Mm, abuelo era, no, hijo, vení que te voy a contar mis sentimientos. No era así, no, doctor. mira, nuestra comunicación tiene un 30% de lenguaje verbal y un 70% de no verbal. Entonces, a lo mejor tu abuelo no te decía te quiero mucho, pero te enseñaba a pescar, te enseñaba, no sé, a atrapar pajaritos, tu abuela te enseñaba a amasar fideos y te sentabas el domingo en la mesa porque comíamos Pirulo, todos otra vez. juntos y porque era así, y son cosas que se van perdiendo y son maneras de comunicarnos que se van perdiendo. La comunicación no es solo hablar. Claro. Ali, para cerrar el tema anterior, yo te había preguntado una vez si los hipocondríacos, ¿te acordás? Si los hipocondríacos tienen o sea, sí, no sabía, no podemos generalizar, ¿no? Pero si los hipocondríacos podrían ser suicidas, porque claro, al tenerle tanto miedo a las enfermedades y demás, después ir y suicidarse es un poco contradictorio. Ah, puede ser. Sí, de hecho es el cuadro que menos indicadores tiene, ¿Seré suicida? porque le tienen miedo a la muerte, ¿no? Porque la muerte no es una opción, de hecho es de lo que viven huyendo. Es una calidad de vida muy difícil la del hipocondríaco porque está muerto de miedo todo el tiempo. O sea, el miedo es a la muerte. Y Claro. Entonces entonces, es muy difícil que genere un escenario de muerte. entonces no son suicidas. Claro, no, Todo lo no contrario. lo son. ¿Te Y- puedo sí, perdón, ¿te puedo meter en un quilombo, Ali? Dale, total. Lo último que viste de Nisman, ¿te daba un perfil suicida? No, Bien. para nada. Perfecto. Perfecto. No, porque me queda con todo esto que venías hablando, no podía más que conectar con el caso Nisman y no me lo imaginaba un tipo dando señales. No estaba dando No. señales No. en los últimos días, al contrario, No, más bien no. todo lo contrario. No, Ok. no, ni menos en el escenario en que sucede ni cómo sucede. No. Ok, perfecto. El suicida, mira, para que te des una idea de la diferencia, ¿no? En el caso de Favaloro, Claro. una persona que diseña su suicidio, que organiza a quién le deja el dinero, que tiene un arma y se pega un tiro en un lugar muy específico donde él como cardiólogo sabía que no iba a fallar, donde lo hace un fin de semana largo, donde sabía que estaba solo, pero para que lo encuentre determinada persona el primer día hábil de la semana. O sea, un escenario totalmente planeado, ¿no? Contra un escenario que no tenía ningún tipo de plan. O sea que ninguno estamos exentos de eso, Ali.
Sí, Sí. o sea, la ideación suicida no es algo que lo tengamos todos encima, no. Yo Ok. creo que de lo que no estamos exentos es, así como decíamos hace un rato, que cualquiera puede llegar en una situación extrema a matar, Sí, yo creo que en una situación extrema cualquiera puede llegar cualquiera, o sea, podemos todos a llegar a una situación de parasuicidio, ¿no? Ok. claro. Donde, no sé, esto, corre peligro algo muy, muy querido para vos y de repente te quedaste sin herramientas para negociar, porque de lo que se trata es eso, o sea, ya no sé cómo negociar, ya no sé qué hacer, podemos llegar a una situación extrema de decir, me mato sin tal cosa, ¿no? Sí, sí. Ahora, planear nuestra propia muerte, no es algo que todos lo tengamos en nuestra cabeza, para nada. Si Yo, no, sería incoherente escenarios donde vos ves extremo sufrimiento y personas que siguen haciendo lo posible por estar vivas. sí, sí. Yo tengo la última pregunta. Después, si tenés ganas, nos vemos en otra oportunidad para desarrollar la culpa. Así no se nos hace tan larga la entrevista. Porque estuvo súper mega interesante. No Sí. sé qué opinás. Pero quería preguntarte, Ali, ¿vos tenés algún parámetro viste que te pregunté hoy lo de la listita y el nene y esto? O sea, ¿hay indicios de Sí, quién hay es un índice suicidio? como del índice de, no sé, de los terremotos. La escala de Richter. Hay un indicio. De Claro. cero a Favaloro, digamos. No, no, digo, ¿hay indicios que vos digas esto me alarma o que vos recuerdes ahora? Para la gente Claro, algo que que le pueda dice, servir a no, la porque gente. el padre es muy negador también. El Mm. padre es el primer negador que Yo dice, no, esto no es nada, esto. Mira, es el primer negador y también es el primero en desesperarse, ¿no? Entonces las dos puntas, pero Eh, desesperarse y a los 2 minutos decir, no, no, bueno, no, pero no es negar. nada, no puede ser nada. Claro, yo lo que creo que hay que ser muy, muy cuidadosos en entender los contextos de las edades, ¿no? Mm. Cuando vos, por ejemplo, te dicen, y cuando comienza a vestirse de negro, se mete para adentro, no quiere hablar con nadie, deja de bañarse, te manda la miércoles y le va mal en la escuela, preocupate. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿Es Y no, normal? no te preocupes. O sea, es un Y adolescente, pero es un ¿no? límite fino, Entonces, porque hay de esos claro, que a sí ver, son por suicidas. eso te digo, no es que no te preocupes como suicidio, digo, Claro, estamos dentro de reacciones normales de un adolescente. claro. Lo que sí tenés que prestar atención es que cuando el cambio es brusco, Ah, si ese ok. chico está haciendo eso desde hace 3 años y siempre lo hizo y siempre tuvo este tipo de conductas parecidas, presta atención, nada más. Ok. Ahora, si el cambio fue brusco, de un día para el otro, comenzó y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y vos decís, algo raro hay, porque todos lo percibimos, algo raro hay, comenzó a hablar de la libertad, de morir, comenzó a tener imágenes, lo que llamamos imágenes mentales, a describirte escenarios donde aparece el tema. ¿Y qué pasa si me muero? Y si yo me muero, y yo, ¿sabes qué? Me pegaría un tiro. Y si esto, y si aquí, si empieza a aparecer eso, ahí sí, prestamos mucha atención. Muy Y en bien. el caso de los adultos, cuando empezamos a sentir que se despegan afectivamente, que ya no quieren ver a nadie, que empiezan a decirte que te quieren mucho, que al otro también, que acá, que allá, cuando empiezan a regalar cosas, cuando empiezan a aislarse laboralmente, ¿no? Cuando vos ves que empiezan a correrse del mundo que habitualmente tenían y cuando sus frases son de despedida. Yo a vos te quiero mucho, vos hiciste tanto por mí, nunca lo voy a olvidar. Y vos decís, ¿de dónde viene todo Claro, se esto, va de no? viaje. Pero preocuparse no quiere decir salir corriendo, internarlo, llevarlo al psiquiatra, ¿no? Porque si no, generamos un escenario mucho más complejo. Pero sí consultar, siempre preguntarle, no tener miedo. Tenemos mucho miedo a la palabra Pero ¿y cómo suicidio. se lo Hay ayuda? que ¿Qué le decís? usarla. Che, no, vamos a dar una vuelta al psicólogo, menos me acompañás. ¿Cómo lo hace para llevarlo? Vení que te invite un ratito. Claro, vení, A ver, viene un primero amigo. Terapia de pareja, pero vamos tenemos, Y solo. cae con una libreta. No, es un claro, no amigo. podemos llevar obligado a nadie. Imagínate que yo no puedo llevar a nadie obligado a un Claro, psicólogo para que se sienta adelante y te claro, diga, yo acá no quiero estar, claro. ¿no? Creo que el primer acercamiento es familiar o de un amigo y el no te veo bien, ¿no? Claro. No te veo bien, querés que hablemos, me preocupa. Y si realmente uno está, digamos, muy preocupado, usar la palabra suicidio. ¿Vos estás hablándome de suicidio? Esto que vos decís, ¿es que te querés matar? Porque tenemos miedo de decirlo. Y si la otra persona lo está pensando, el solo hecho de poner las palabras sobre la mesa permite que podamos hablar de eso. Decir, no, la verdad es que no, nada que ver, a lo mejor no te lo quiere contar, o si se pone a hablarlo. Si vemos que la situación realmente nos preocupa porque el cambio es muy grande, sí, consultemos urgente,
en cualquier guardia, no esperemos el turno dentro de 3 meses, Claro. ¿no? Consultemos y llevemos a la persona. La El- mutua Pero, noticia. pero cuidado con salir corriendo, ¿no? O sea, El problema de escuchando esto, lo que pasa. el problema de esto, Ali, es que no hay testigos vivos, como me decías. Claro. No. Entonces, Claro. ¿cómo sabes si a un amigo le decís, che, estás pensando en suicidar? ¿Cómo le haces cambiar de opinión si ya está tomada la decisión, ¿no? Es difícil, es muy difícil, pero por lo menos que se Es que hable. no depende de vos. Claro, No depende de Claro, vos cambiarle claro. la opinión. Tampoco depende del Nos psicólogo podés ni del ayudar, psiquiatra. pero si ya la Se tiene Claro. hará ahí. todo lo posible. Hasta luego. Claro, se hará todo lo posible. Pero pensá que tenemos contextos de personas que se han suicidado después de 10 internaciones, de 10 años de tratamiento psiquiátrico y médico, y apenas tienen el momento se suicidan, ¿no? Sí. Por eso no hay culpables en el suicidio, no los hay. Es lo primero que hay que hacer, desactivar la culpa, desarmar la culpa, sobre todo en la familia, que empieza a sentir que por qué no me di cuenta, que por qué no hice esto, que por qué no... Porque no pudiste, porque no te lo dijo, porque no Claro. quiso que, ¿no? que lo ayuden. Mm. Hay que dar vuelta a toda la escena, ¿no? No es tan direccional como estamos acostumbrados con otras cosas, ¿no? Era Suicidio Alicia, hay dos partes. perdón. Era Alicia Galfazó, especialista. El nombre gigante no me lo acuerdo, perdón. En desastres, terapia, bueno, y prevención de suicidios también. Ali, Muchísimas gracias, Alicia. acá, bueno, nos felicita la gente, muy buena entrevista sobre un tema que no se habla normalmente, así que si tenés ganas otro día, hacemos la segunda vuelta con otro tema interesante. Ujú. Y la Cómo pueden no, seguir en sus cuando redes quieran, también, ¿eh? placer. Alicia Galfazó. Sí. Muchísimas gracias, Alicia. Te mando un beso grande y anda a comer, que A ya es usted. la 1:30 ya en la Argentina. Sí. Un beso gigante, Gracias, Ali. chicos. Que Gracias. termine